¿Cómo? Te vamos a tener que cortar. No, 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 no cortamos nada. No, no le hacemos circuncisión a la clase de Antiguo Testamento. Sí, pero sí va a estar un poquito apretado en cuanto a exposición, porque lo que iba a tratar en 4 o 5 bloques lo voy a tener que hacer en 3. ¿No? Pero se puede, todo se puede, gracias a Dios. Y antes de comenzar, te quería pedir, César, y mientras van llegando los compañeros, si podés guiarnos en oración, dando gracias por este semestre, que ya estamos llegando a la finalización, las tareas que todavía nos restan, por el seminario, por los compañeros, por los profesores y directivos, y porque este año sea coronado con, con la alegría que Dios nos da siempre. Amén. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, eh, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos ayudaste y seguro estamos, Señor, que seguirás obrando en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada compañero. Gracias, Padre, por cada profesor que en este semestre, Señor, nos ha guiado, Señor, en las diferentes materias. Especialmente, Señor, te doy gracias por el profesor Andrés. Gracias, papá, por todas las instrucciones que hemos recibido, mi Dios, y que estamos seguros serán útiles en el ejercicio de nuestro ministerio y también, Señor, como hijos tuyos. Mi Dios Santo, te doy gracias por cada compañero y te pido que los ayudes, mi Dios, para que puedan seguir, mi Dios, capacitándose y mi Dios Santo, estar mejor preparados para el buen servicio, Señor, en tu reino. Mi Dios Santo, gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, estuvimos un semestre completo dedicado al Antiguo Testamento. ¿No? Nos concentramos en los profetas, especialmente en los profetas menores, pero no deja de ser el Antiguo Testamento. Y llegado a este punto, viene la pregunta, ¿para qué estudiamos esto? La respuesta eh, no, de bolsillo, la respuesta que sacamos enseguida es, claro, es la palabra de Dios, amén, amén, y ahí ya dejamos de hacer preguntas. Pero lo cierto es que la pregunta de fondo no es para qué estudiamos el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, sino qué relevancia tiene el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, en la iglesia. ¿Qué valor, qué relevancia, qué instrucción tienen para nosotros los cristianos? Y una pregunta aún más de fondo es si nosotros estamos sujetos a la antigua alianza. Y ahora que estás vos solito, César, a vos te toca la respuesta. Y bueno, de alguna manera nosotros, profe, la palabra del Señor dice que toda la escritura es útil eh, para enseñar, para corregir, redarguir, instruir, dice la palabra del Señor. Si bien es cierto, según mi entendimiento, nosotros no somos judíos. Yo creo que nosotros somos gentiles y no estamos sujetos, ¿verdad? En la manera que la ley quiere sujetarnos o los que dicen que debemos estar sujetos a la ley. Amén. Esa es la respuesta cristiana en general y bautista en particular. Amén. Todo el semestre los estuve tentando. Ya varias veces me preguntaron, pero vos, profe, sos muy liberal. ¿De dónde sacás todas esas ideas? Bueno, básicamente las saqué de este librito para preparar las clases. O sea, es lo que yo creo. Pero de este librito. Este librito se llama Catecismo Bíblico y Doctrinal para el Nuevo Creyente. Un librito de la Casa Bautista de Publicaciones de 1982.
No en vano hago referencia a esto. Hubo en los años 90 del siglo pasado, o sea, un poquito antes de terminar el siglo, un gran quiebre en las convenciones bautistas de prácticamente todo el mundo por causa de la renovación carismática. El profundo impacto que produjo la entrada del pentecostalismo dentro de los ambientes bautistas generó un quiebre doctrinal tan grande y una confusión doctrinal tan grande que hoy en día ya nadie recuerda esto de hace 40 años atrás. Ni hablemos de 400, solo 40 años atrás. ¿Por qué? El, el, el pentecostalismo en general y el carismatismo en particular se identifican por el materialismo. ¿Cómo se identifica o cómo se manifiesta la bendición de Dios para los pentecostales en general y para los carismáticos en particular? Por medio de dones sensibles. Vos estás enfermo, sos curado. Vos estás pobre, recibís dinero. Vos estás triste, sos alegrado. Y no que Dios no pueda hacerlo, pero las promesas de Dios no son promesas para el aquí y ahora. Si, si la prueba de que Dios te ama es que sos millonario, entonces Jesús, Pablo, todos los apóstoles, todos los primeros cristianos no eran bendecidos por Dios, eran malditos de Dios. Eh, ¿Cuántos grandes siervos y siervas de Dios pasaron enfermedades, dolencias terribles de la carne que les sirvió como testimonio y como medio de evangelizar? Entonces, si Dios no me cura, entonces no soy cristiano. De ahí que en los años 90 esta exigencia por el milagro llevó a una revitalización y una lectura materialista que ni siquiera los judíos hacen del Antiguo Testamento como un intercambio comercial entre el creyente y Dios. Y mucho de lo que hoy tenemos, como la teología del dominio, la teología de los siete montes, la teología política, el reconstruccionismo cristiano, no tienen nada que ver con la confesión de fe evangélica y mucho menos bautista. Entonces, tu respuesta ciertamente es correcta. Nunca estuvimos sujetos, pero mucho más que eso, ¿no? Hablamos en varias de nuestras clases sobre nuestra aproximación cristiana al Antiguo Testamento. Tenemos dos formas, eh, bueno, tres, pero una ni la vamos a considerar, no por falta de respeto, ¿no? Sino que culturalmente es ajena a nosotros, que es la aproximación del Islam. ¿Sí? El Islam también toma como inspirados y canónicos los libros del Antiguo Testamento y 5 libros del Nuevo. ¿Sabías eso? Que los islámicos consideran canónicos los 4 evangelios y el Apocalipsis. Sí, solo que ellos de repente son radicales y son realmente 200 300 veces más disciplinados que nosotros. Puede ser, pero te digo, para ellos también son palabra de Dios, son escritura Sí. sagrada, los, eh, los libros de Moisés, los salmos, los 4 evangelios, el Apocalipsis y obviamente el Corán, que es para ellos es la revelación de Dios, ¿no? Los otros eran preparativos. Salvando las distancias, pero para los cristianos, el Antiguo Testamento tiene exactamente eh, es un preparativo de la revelación para la revelación plena de Dios, que para nosotros es Jesucristo. ¿Sí? Y para los judíos es la revelación de Dios. ¿No? Entonces, para nosotros, para la cultura judeo-cristiana, solo hay dos alternativas. O aceptamos que los cristianos hacemos una relectura del Antiguo Testamento y no un continuismo,
o dejamos de lado el cristianismo y nos convertimos al judaísmo. Porque cualquier mezcla es un sincretismo que no tiene ni pata ni cola, tanto para ser cristiano como para ser judío. No se es ni cristiano, ni judío, ni chicha ni limonada. ¿Ah? Y tristemente, esa es una de las realidades de la iglesia evangélica contemporánea. No tienen idea de lo que creen, o en realidad creen cualquier cosa según conveniencia y lo que les dé dinero o poder, o ambos. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la lectura tradicional cristiana y particularmente bautista? ¿Por qué digo tradicional cristiana? En general, los cristianos de toda línea, de toda denominación, de toda tradición, van a decir que Jesucristo es la palabra encarnada de Dios y que en Jesucristo tenemos la plenitud de la revelación. Pero al momento de la práctica sale cualquier otra cosa. En la historia de la iglesia, eh, o de la iglesia moderna, vamos a llamarlo, después de la Reforma, eh, los anabautistas, los actuales menonitas y otros grupos, fueron los primeros en proponer en la práctica la primacía del Nuevo Testamento como eh, regla de fe y práctica. El famoso, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, no es tan así en la tradición bautista y anabautista. El Nuevo Testamento es nuestra regla de fe y práctica, ¿sí? Y el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo lo veía el apóstol Pablo, ¿sí? Un libro de ilustraciones, ¿sí? Para ver en las historias del Antiguo Testamento lecciones espirituales para nosotros. Para nosotros, los cristianos y cristianas, el Antiguo Testamento se lee a la luz de Cristo. Pero en la práctica, fueron los bautistas, o los movimientos bautistas, especialmente los bautistas generales, los que pusieron esto a rajatabla. Los bautistas particulares, aunque en su confesión de fe ponían este principio, en la práctica no tanto, porque la confesión de fe bautista particular, la más famosa, especialmente la Confesión de Londres de 1689, está prácticamente copiada de la Confesión de Westminster, la Confesión presbiteriana, y por lo tanto tiene este trasfondo profundamente legalista, ¿no? Entonces, bien, la pregunta de fondo entonces no es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La pregunta de fondo es la que hacía Pablo, la pregunta sobre la libertad. Como dice 2 Corintios 3:17, el Señor, refiriéndose a Jesús, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la vida cristiana, como varias veces les he mencionado aquí en clase a Martín Lutero, no porque me resulte particularmente inteligente ni nada, sino porque tuvo el tino de saber dónde había estado el punto de caída de la iglesia. No de apostasía, la iglesia jamás apostató, la iglesia de Cristo no desapareció jamás de la faz de la tierra. Pudo haber estado más nubladita, menos nubladita, más luminosa, menos luminosa, pero la palabra de Jesús es: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, los movimientos restauracionistas erran y blasfeman de Cristo al decir que la iglesia desapareció y debe ser restaurada. ¿Sí? La iglesia siempre permaneció, con mayor o menor pureza, pero siempre permaneció. Pero hubo una época de mayor cautividad a los mandamientos humanos y a digamos, a las formas de ver del Antiguo Testamento. Entonces, en la visión apostólica, la visión de Pablo principalmente, el pueblo cristiano no está sujeto en nada al Antiguo Testamento, ¿sí? Como alianza, como palabra de salvación, ¿no? Lo podemos ver en Gálatas, capítulo 4,
versículos 21 al 31. Si querés leer, César, así compartimos un poco y yo me tomo mi mate. Gálatas 4, 21 al 31. Sí, ya leo, profe. Sí, dice así, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no sabéis, no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Hasta el 27. Hasta el 31. Eh, Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. ¿No? Amén. Es de- Clarito. Varias veces les conté, yo crecí en la iglesia, yo no conozco estar fuera de la iglesia, bueno, excepto durante la adolescencia porque estaba medio rebelde yo, pero en mi vida entera, sabes que nunca, jamás, en toda mi vida, ¿no? Dios me perdone si miento por omisión, si erro por omisión, pero en toda mi vida no recuerdo haber escuchado un sermón sobre este texto. Yo tampoco. Pablo hace una alegoría, dice, Agar, la esclava es el monte Sinaí, no queda duda. Los hijos de la carne y los herederos de la promesa son, porque en el capítulo 3 de Gálatas, él habla de quiénes son los descendientes de Abraham, ¿no? Los verdaderos descendientes de Abraham son los que por la fe en Cristo han circuncidado el corazón, ¿no? Quien está Ahora, bautizado, sí, profe, cuando dice alegoría, no se refiere que esto no existió, ¿verdad? Que Abraham no, no existió, no, sino no, es una comparación. exacto, él usa la historia y ahora vamos a ver que Pablo lee todo el Antiguo Testamento así. ¿Eh? Él usa la historia, una historia real. ¿Sí? Abraham tuvo hijo con la esclava, tuvo hijo con la libre, ¿sí? Pero ¿cuál era el hijo de la promesa? ¿Era Ismael o era Isaac? Isaac. Entonces ahí Pablo dice, bueno, nosotros tenemos estas dos. Ahora, vamos a usar esto como alegoría. Agar, la esclava, tiene un hijo según la carne. ¿Quiénes son? Los que obedecen al monte Sinaí. Sara tuvo un hijo según la promesa. ¿Quiénes son? Los que confían en la promesa, en Cristo. ¿Ah? Es muy, muy claro. Y llega a decir, por eso iba hasta el 31, no podemos mezclar. Si mezclamos, y después Pablo va a hablar de eso también en Gálatas 5, si mezclamos, volvemos a la esclavitud y caemos de la gracia. No hay forma de mezclar.
el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? Porque esto se transforma en un sincretismo y en algo peligroso para que provoca confusión espiritual. Esto provoca ceguera, y es más, Pablo mismo va a hablar de la ceguera, ¿sí? En 2 Corintios 3, yo lo voy a buscar, 2 Corintios 3, 14, 16, tantas veces me han repetido a mí, la letra mata, el espíritu es el que da vida, y bueno, Pablo habla que la letra que mata es la que está escrita sobre tablas de piedra, ¿verdad? La ley, Pero la ley, ¿sí? Y el espíritu es Cristo. Siempre que Pablo habla de espíritu, está hablando de Cristo o del mensaje de Cristo. ¿Ah? Entonces, 2 Corintios 3, 14 al 16 dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Y ahí viene uno de mis versículos predilectos, que es, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el capítulo 5 de Gálatas, Pablo va a decir, bien sabemos en capítulo 5, para libertad, Cristo los libertó. Entonces, el tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene que ver con la libertad. En Gálatas 4, por ejemplo, un poco antes de lo que vos leías, César, va a hablar de cuando llegó la plenitud del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, sujeto a la ley, para liberar a los que estaban esclavos de la ley. Una y otra vez. La mirada cristiana del Antiguo Testamento es siempre una mirada de relectura y nunca una lectura para quitar de allí doctrina. Nuestro maestro es Cristo, no Moisés. Y Cristo no es un nuevo Moisés. Cristo es Dios hecho carne. Por eso cuando tenemos la escena de la transfiguración, aparecen la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y la voz del cielo, ¿qué es lo que dice? Este es mi este hijo es mi amado, hijo amado, a él escuchen. a él escúchenlo. Y ahí desaparecen Moisés y Elías. Eh, Solo que a nosotros, a todos nos gusta, a mí me gusta el Antiguo Testamento, me gusta mucho el Antiguo Testamento porque es fácil de entender. El Nuevo Testamento es terrible, no se entiende, porque te exige un compromiso espiritual, te exige vos entrar en esa alianza personal y comunitaria con Dios. Mientras que el Antiguo Testamento es, haz esto y vivirás. Ah, yo no maté, yo no violé, yo no mentí, entonces Dios me ama. ¿Ah? Y el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento es vivir y que toda tu vida refleje a Cristo. Horrible, digamos, ¿no? Porque nunca tenés certeza. ¿Sí? Es vivir en plena libertad, es aventurarse a vivir. ¿No? Y eso nos asusta, nos gustan las reglas, ¿no? Pero bueno, para entender bien cómo la Escritura califica, ahora vamos a hablar de Nuevo Testamento, cómo los cristianos vemos el Antiguo Testamento. Y repito, esto no es un juicio de valor, sino un cómo nosotros confesamos nuestra fe y vivimos nuestra fe. Y cuando hacemos una mezcla, hola Luis, bendiciones, cuando Bendiciones, hacemos profe. una mezcla no tenemos ni chicha ni limonada, no es judaísmo, no es cristianismo, es un lero lero que lo único que produce es confusión. O separamos las cosas o, digamos, o nos hacemos judíos. Esa es eh, la alternativa.
Allá las personas eh, que tienen, que no pueden salir de esa confusión, pero no pueden negar que están en una confusión constante, porque Profe, entran, sí, una pregunta. Hoy hay dos corrientes muy fuertes que están tratando de adoctrinar a lo que, como decía usted, hace 30 40 años atrás, ¿verdad? Teníamos nosotros bien claro, estaba bien clarito, claro. está bien clarito, ¿verdad? Con los materiales, de hecho que Casa de Bautista de Publicaciones dejó de existir, Ujú, ahora es Mundo Hispano. Clarito también, ¿verdad? Que la convención dejó de interesarse por los materiales correctos, ujú, pero hay tres corrientes. Una es la corriente judaizante, otra corriente es la corriente carismática y otra corriente es la corriente reformada. ujú. ¿Cuál de estas es la menos tóxica? No, las tres son tóxicas y Es muy la tóxicas. menos. Bueno, pero la menos tóxica, me voy a arriesgar, pero me voy por los carismáticos, porque te da, por lo menos te da la libertad de ampliar, de buscar. En cambio, los otros, los judaizantes son blasfemos directamente, Terribles, porque terribles son. asumen una identidad que no les es propia, ¿sí? O sea, falsifican. Y tristemente, hace un tiempo atrás conversaba con un pastor amigo de muchísimos años, él bautista reformado, estos de la confesión de 1689, fanático, pero un cristiano honesto, no es estos de moda que se pusieron ahora con Paul Washer y MacArthur, no, él hace 50 años que es un bautista particular, entonces, no es de modita de Facebook. Y Washer, MacArthur y Ojeda. no hables de los ausentes, ¿no? Y además ahora es No, no, no toquéis un el ungido. al ungido del Señor. Ya no pude ir ayer, justo tuve un imprevisto cuando ya estaba saliendo de casa. Pero bueno, ya lo vamos a ver al pastor Sergio hoy. Pero no, la corriente reformada en los bautistas particulares en Inglaterra tuvieron una de las obras misioneras y teológicas más importantes de la iglesia moderna. Y hoy no salen de Facebook y sinceramente, aunque haya hermanos honestos, como grupo, le pones la nariz roja y ya están en su salsa. O sea, Profe, pero esta teología reformada que hoy en día tanto se, se proclama, ¿verdad? Em, Tiene ciertos rasgos de sectarismo. sí, muy, Sin- si- ciertos rasgos, con mucha bondad. está esta iglesia Sola Gratia creo que Javier Bello, y los pendejos, bueno, es una iglesia mayormente Sí, compuesta por jóvenes, son muchos jóvenes. ujú. Pero estos jóvenes de repente abrazan esta teología, ¿verdad? Y se Y vuelven se muy transforman agresivos. agresivos Ujú, e incluso tenemos un hermano en la iglesia y su otro hermano, justamente, su sobrino, perdón, ahora va a esa iglesia, era bautista como nosotros, ¿verdad? ujú. Y ahora va a esa iglesia y dijo, ¿y qué pasó le pregunté por el hermano este, ¿verdad? Y me dice, vos sabés que se transformó completamente desde que se va de esa iglesia, ya no le habla a sus papás, se molesta si alguien le dice, o sea, como que ahí está la salvación y ellos Ujú. son los especiales y todo lo demás son profanos, ¿verdad? Definitivamente son bastante especiales. Y sí, me dijo que cambió muchísimo, que ya casi, que ni les, Tristemente. ya no participa en reuniones familiares, por ejemplo. Ujú. Y hace No. poco falleció, bueno, la semana pasada falleció su abuelo, él no apareció. O sea, es, El tema de eso, pero eso no pasa solamente en estos grupos. Mirá, eh, hay, eh, si te moves en el ambiente luterano, por ejemplo, ahora hay toda una corriente de los que se llaman católicos luteranos o católicos de Augsburgo, no sé qué locura es esa,
que quieren que todo paró en 1517. Después tenés la corriente de los Free Presbyterian, ¿sí? Los presbiterianos libres. Eh, todo paró en Escocia en 1700 y alguna cosa cuando se pelearon allá los presbiterianos entre los presbiterianos libres y la iglesia de Escocia. Todo paró ahí. Y cantan salmos en escocés, se dejan unas barbotas largas. Pero ¿por qué surge? O entre los mismos católicos romanos. Tengo muchos amigos y colegas, especialmente en el ambiente de estudios bíblicos, católicos romanos, escandalizados de los movimientos fanáticos dentro de la Iglesia Católica Romana. ¿El Opus Dei, profe? No. Ese es suave al lado de alguno. No, en serio, hay gente que perdió la chapita y son todos jovencitos. ¿A qué voy con esto? Nosotros nacimos, cualquiera que tenga más de 35, nacimos con todavía un mundo donde podías dividir el blanco, el negro, de todo, y no te preocupaba mucho, porque vos tenés tu propia identidad. Mientras que los nenitos de ahora nacen en un mundo totalmente fluido, sin identidad, donde vos no sabes quién sos, donde otro de afuera tiene que decirte quién sos, porque las cosas cambian constantemente. Entonces lo que buscan es una ideología sin contradicciones. De allí que hayan reducido el calvinismo. A veces yo me pongo a discutir con calvinistas, porque yo soy re calvinista más que ellos, porque ya puedo sacar todo mi librito de Calvino de acá. Yo leo a Calvino en francés y en latín. Entonces, cuando me viene uno de estos calvinistas de internet que se aprendió 5 líneas y lo hago así, 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 después lo reboto como yo, no por maldad, sino porque o sea, lo que buscan es eso, tener 5 respuestas. El gran problema, lo que les decía en la clase pasada, es que la vida no cabe en respuestas de bolsillo. La vida cambia, los problemas de la vida cambian, lo que confrontamos cambia todos los días. Y si vos solo tenés un discurso, cualquier cosa que sale fuera de ese discurso te agrede, y lo que te agrede lo enfrentás con violencia. Y eso es lo que pasa con estos nenitos. El problema es que acá en Paraguay, mal que mal, sí, ahí si mamá se enoja o algo, le da un tuque y más o menos lo arregla. Pero en Estados Unidos o en esos países medio más que tienen las chapitas más conectadas a los cables, los muchachos agarran un fusil y matan 20 porque uno vino disfrazado de Halloween y eso es pagano. Aunque yo con eso estoy de acuerdo, ¿sabes? Con eso de pagano. Ahora estoy empezando, como los testigos de Jehová, a decir que la Navidad es algo pagano. Así no tengo que hacer regalo. Y Porque no te vamos a preparar la canasta del seminario, entonces, profe. no, ¿sabes? Es que cuando dicen hay que hacer regalo, paga no. Ahí me viene genial para hacer avaro. ¿Paga? No. Paga no. No. Pero en el fondo, volviendo a lo serio, en el fondo es un problema de identidad. Y se hacen estas mezclas cada vez más raras, con discursos cada vez más extraños, justamente porque lo que se busca es la diferenciación. Mientras que un cristiano confesante busca lo que une y no lo que separa. Exactamente. Ahí está. Pero en Facebook cualquiera puede ser malevo, pero en la realidad corren como cucaracha cuando prendes la luz, delante de la vida real, ¿no? Entonces, volvemos. Solo para contestarle a César, de los tóxicos, el menos tóxico yo creo es la corriente carismática, porque al menos te da la chance de salirte del molde, ¿sí? La libertad del espíritu, aunque hay que tomarlo con... Sí, porque justamente este pasaje está en Corintios, ¿verdad? El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Ellos toman, ¿verdad? ¿Cómo te iba a decir? Para tratar de buscar, ¿verdad? El tema de los dones carismáticos justamente.
cuando lo que Pablo está diciendo es salgan de la ley. Pero bueno, Bien. nunca debemos torcer, ¿no? Los textos para que digan lo que queremos, sino debemos leer de qué está hablando. O sea, y esto es muy importante a la hora de llegar a, a las escrituras como un todo, pero especialmente al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo el, el- la confesión cristiana, la confesión de fe en Cristo como el cumplimiento de las promesas de Dios ve el Antiguo Testamento? Y con esto terminamos este momento, ¿no? Lo ve como un pacto sobrepasado. Lo llama antiguo, sobrepasado y caduco. ¿No? Hebreos 8 es clarísimo. Viejo, sobrepasado, caduco. Ya no está vigente. Quien Una cree en etapa Cristo, superada. sí, quien cree en Cristo, confiesa a Cristo y vuelve atrás, está fuera de Cristo. No hay con qué dar. Esta es la manera en que el cristianismo del Nuevo Testamento siempre ha visto al Antiguo Testamento. Un libro de ilustraciones. Hoy vamos a ver cómo eso funciona. Y de vuelta, después de que se asustaron de que yo sonaba muy liberal y todo, no, es ultraconservador. Casa Bautista de Publicaciones, 1982. Bien, profe. Pero esto se ha perdido después de 1990. La gente escucha Cash Luna. ¿Entendés? Es terrible. Es una gran pérdida para la riqueza. No doctrinal, no me gusta hablar de esto, sino para la riqueza confesional, y no en el sentido de escribir libritos, sino de confesar la fe, testimoniarla y compartirla. Que, eh, que el movimiento de iglesias libres, no solo los bautistas, ¿no? Entran dentro, inclusive los hermanos libres, que dejaron de ser libres hace un tiempo. Todo lo que pasó por los Estados Unidos la embarró. ¿Sí? Y esto no es una crítica destructiva a los hermanos del norte, sino algo que históricamente les afectó. ¿Sí? En los años de 1850, por ahí, con la época de las películas de vaqueros, hubo una gran expansión hacia el oeste de los Estados Unidos y allí surgió un movimiento que afectó a todas las iglesias de todas las denominaciones, llamado Movimiento de la Restauración, donde ellos decían que la iglesia, la iglesia cristiana había desaparecido de la tierra y que en la tierra de la promesa, que era Estados Unidos, había sido restaurada. De allí surgieron todas las sectas habidas y por haber. ¿No? Profe, perdón, se Sí, nos está por cortar. así es. No sé si nos volvemos a conectar 17, 19:30. 19:30, pero hoy tenemos tercer tiempo, así que no hay problema. Y hago una pregunta aquí y lo Dale, dejamos para el siguiente tiempo. La diferencia entre los bautistas del norte y los bautistas del sur. Dale, profe. dale. Nos vemos en 20 No, minutos. ok. Voy a tomar mate. El color del uniforme, lo del norte y lo del sur.